Este versículo, viendo las enseñanzas de nuestro pastor cada domingo, también es así. ¿Por qué un hombre que tiene mucho pan, potencial de abundancia, sigue llamándose pobre? El barbecho es la tierra trabajada con potencial productivo. El mucho pan es la capacidad de generar riquezas a través del esfuerzo. Bruce Waltke dijo una vez: un hombre y una mujer sabios pueden mirar un pedazo de tierra en el barbecho y ven mucha comida que se puede obtener con trabajo duro. Otros solo pueden ver solo el trabajo duro y la interrupción de una vida perezosa. Entonces, esto me llevó a leer la historia que está en el libro de Proverbios 24, 30 al 34. Este dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo en mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Entonces, podemos ver que muchas de las veces la necesidad o la pobreza que podemos llegar a tener no es por el campo, sino por la falta de juicio. Y es cierto, muchas veces cuánto hemos dejado pasar oportunidades de inversión o de trabajo por solo nuestra pereza. El pasaje comienza con la observación de un campo que a primera vista debería ser una fuente de riqueza, a primera vista. Sin embargo, revela un completo desorden. El dueño, que es llamado el hombre perezoso, y el hombre falto de entendimiento o juicio, indica que la condición del campo no es por accidente o crisis, sino por una falla moral y práctica de su sueño. El campo está invadido por espinos y ortigas, maleza que ahoga el cultivo, y la cerca de piedra está destruida. El campo ilustra el potencial de riqueza, que se pierde por el simple abandono. La falta de juicio, que es lo que dice la otra parte de este versículo, del versículo de este día, del 23, la falta de juicio es la pérdida que ocurre por la acumulación de pequeñas faltas de juicio. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es contra los espinos? La diligencia y el mantenimiento. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Como punto número uno, la ley de la naturaleza. La naturaleza nunca se detiene. Si tú cultivas tu campo, tu carrera, tus finanzas, tu matrimonio, la naturaleza llenará el vacío con espinos y ortigas. Un ejemplo para explicar este punto es: no estudiar una habilidad no deja tu mente en blanco, la llena de distracción. No ordenar tu casa no la deja vacía, la llena de desorden. Entonces, la siguiente parte del capítulo 24 de la historia del perezoso, la cerca de piedra que está rota, la cerca es tu disciplina y tus límites. El hombre falto de juicio permite que su cerca, sus horarios, sus presupuestos, sus hábitos saludables, se destruyan, dejando su riqueza expuesta a la ruina. Entonces, todo esto nos lleva a una conclusión: que la diligencia, disciplina, planificación y buena administración es la responsabilidad de cada persona. El potencial se pierde porque el individuo carece de voluntad y de juicio práctico para cultivar, cosechar o guardar. Esto se ejemplifica con la pereza y la negligencia, como la parábola del campo del perezoso. La tragedia es que, a pesar de la capacidad, esa riqueza se anula y se pierde por la ausencia de juicio. Entonces, podemos ver que al no tener diligencia, prudencia en un terreno que Dios nos ha dado, podemos perder toda esa riqueza. Hermanos, entonces el reto que quiero dar el día de hoy es que ¿qué tanto estamos haciendo en el barbecho que Dios nos ha dado? ¿Estaremos dejando que se llene de espigas por la pereza? Les invito y les reto a que dejemos a un lado la pereza y busquemos dirección de Dios para que Él nos dé la diligencia de administrar los bienes que por supuesto Él ya nos ha dado. Hermanos, dejo el lugar a nosotros.
Gracias, hermano Josué. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Vamos preparando nuestras Biblias en Proverbios 13:23, que es el pasaje de esta tarde-noche. Hermano, como nos hemos venido dando cuenta, la mayordomía cristiana va más allá de dar e incluye cómo es que vives cada día. Es un todo. Algunos explotan solamente una parte y es entendible, pues pareciera que a las iglesias les convendría solamente hablar del tema de dar, porque pues por obvias razones de ahí salen los recursos para que el recinto siga abierto. Sin embargo, la mayordomía cristiana y la mayordomía bíblica tiene mucho más que ver, no solamente con el dar, sino con todas las áreas de tu vida, más áreas de tu vida: tiempo, habilidades, dones, incluso influencia y, sí, dinero. Hermano, todo esto es en respuesta al llamado de Dios. No eres solo un miembro de la iglesia, sino también un cuidador de todo lo que Dios te ha dado a ti. Y esto es importante. Pero, hermano, tenemos que entender que cuando hablamos de mayordomía, pues sería fácil pensar que solamente es un tema financiero, monetario, dinero, cash, ¿verdad? Plata. Pero no es así, hermano, es mucho más que eso. Millones están tratando de entender lo que esto significa. Algunos, pues, lo llaman así, con hojas de cálculo, es decir, en papel la mayordomía funciona así. Otros dicen, no, con oración. Otros dicen, no, con las dos cosas. Escribiendo, sabiendo, entendiendo lo que es mayordomía y en oración. Hermano, la mayordomía bíblica tenemos que entender que va mucho más allá de nuestras ofrendas o diezmos o contribuciones o incluso presupuestos de la iglesia. Se trata de responsabilidad y también se trata de reconocer que todo lo que tienes no te pertenece a ti. No me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Y es Dios el dueño de todas las cosas. Y es Él el que nos ha confiado las cosas que tenemos para cuidarlo. Y como podemos notarlo en muchas de las parábolas, para multiplicarlo, por cierto. Eso es un poco más difícil todavía. Por eso, hermano, para Salomón es de vital importancia, sea cual sea tu posición socioeconómica, para él es importante que vislumbres, que aproveches, que gestiones, que cuides, que conduzcas, que administres y aproveches el mucho pan derivado del trabajo propio, y que si hubiese injusticia propia o extraña, seas sabio para no perderla. Con esto en mente, hermano, vamos a ponernos en pie y vamos a leer Proverbios 13:23, puestos en pie, y vamos a tratar de sumergirnos, adentrarnos en este tremendo pasaje. Dice todos juntos: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Oremos. Señor Dios y Padre amado, pido y ruego nos acompañes en esta tarde noche, estés con nosotros y entre nosotros. Anhelamos, Padre, de ti bendición, anhelamos de ti palabra santa, palabra que nos reconforte, nos eduque, nos discipline, nos permita, Padre, vislumbrar mejores cosas allá adelante, pero que tienen que ver con parte de la educación o reeducación que requerimos. Acompáñanos en esta enseñanza, Padre amado, y todo lo pedimos y le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, el Señor les bendiga. Hoy quiero compartir un tema al que he titulado de una manera sencilla y simple: de la provisión a la pérdida. De la provisión a la pérdida.
y hablaremos de la mayordomía que hace la diferencia. Hermano, la Biblia no solo menciona la mayordomía, construye toda una forma de vida alrededor de ella. El Salmo 24:1 dice claramente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso incluye tus finanzas, sí, pero también incluye todo lo que tienes, tu tiempo, tus habilidades, tu influencia y tus recursos. Fíjate cómo, hermano, desde los capítulos iniciales de Génesis están preparando la base de esto. ¿Te acuerdas, hermano, cómo fue que Dios colocó a Adán en el jardín con un trabajo? Su trabajo era labrar el huerto y guardarlo, ponerle nombre a los animales. Básicamente era atender el huerto de Jehová y cuidarlo. No se trataba solo de agricultura, se trataba de responsabilidad. Más tarde, Jesús reforzó esta idea en la parábola de los talentos, narrada en Mateo 25, 14 al 30, que ha sido tema de algunos talleres del pasado. Pero, hermano, estas dos realidades dejan en claro que lo que haces con lo que se te da, sí importa. A Dios le importa. A veces, nosotros hemos escuchado a tantas personas: no te metas, con mi dinero yo hago lo que yo quiero, yo compro lo que quiero y voy a donde quiero. ¿Has escuchado eso? Pero olvidan que un día, aún de eso, tienen que rendirle cuentas a Dios. Ahora, Adam Clarke dijo: oh, cuánto de la pobreza de los pobres surge de su propia falta de administración. Tienen poca o ninguna economía y ninguna previsión. Cuando obtienen algo, lo gastan rápidamente, y una fiesta y una hambruna hacen las variedades principales de su vida. Y esto es muy cierto. Ahora, creo que hoy vamos a cambiar mucha de la perspectiva que tenemos referente a este versículo. Incluso yo todavía está mucho más allá de lo que percibía. Lo citaba, sí, y sigue teniendo la misma coherencia de cómo lo he citado. Sin embargo, tiene una profundidad que yo mismo desconocía. Juntos vamos a aprender de esto. Pero hay algo interesante en el proverbio de hoy, este proverbio. Hay principios en este versículo y también ánimo en algo que tenía que ver con la provisión de Dios para aquellos que eran los menos favorecidos, incluso los necesitados. ¿Cómo es que en los asuntos agrícolas hay principios para la vida? ¿Cómo es que la vida campesina puede aportarnos una base para las finanzas? Pues aunque no lo creas, nuestro Dios es bien sorprendente, que usa ejemplos tan sencillos para que no haya excusa que diga: bueno, es que solo los que fuimos a la universidad podemos entender cosas como estas. Y el Señor dice: no necesitas haber tenido un entrenamiento universitario. Con una mente muy sencilla puedes entender lo que yo quiero comunicar a tu vida. Ahora, por increíble que parezca, el pasaje de hoy hace referencia al pan provisto por Dios a los necesitados, dando vital relevancia a que Dios tiene cuidado de los pobres. Sin embargo, si estos no tienen buen juicio, perderán esa tan anhelada provisión. En tiempos en que Salomón escribe, él no tenía necesidad de explicar el asunto, solo de escribir la falta de sabiduría. Sin embargo, en nuestros tiempos tenemos que explicar las dos cosas. Y ahora vas a entender por qué, hermano. Pero antes quiero sentar las bases para lo que vamos a estar aprendiendo en esta tarde-noche. Porque Dios planeó mucho pan para el pobre. Tú debes cuidar las pérdidas. ¿Sabías que lo que tenemos en gran medida es el resultado de cómo administramos los bienes? No tener no siempre es el resultado del olvido de Dios hacia nuestra persona, sino todo lo contrario. Dios siempre
se ha encargado de dar abundantemente y sin reproche, pero la administración la delega a nuestro entero cuidado. Y esto es importante notarlo. Entonces, hermano, una sola cosa esta noche. Sabes que todo el tiempo estamos tratando de dejar solamente una cosa. Toda la enseñanza gira en torno a una sola cosa. Para cuidar de no tener pérdidas, tú debes procurar una mayordomía que haga la diferencia. En verdad, tus finanzas están siendo bien administradas. ¿Sabes cuánto tienes hoy en la bolsa? Bueno, varios dirían, pastor, yo vivo como siempre, al día. Sí sé cuánto tengo, nada. Sí sé cuánto voy a tener mañana, muy poco. Sí sé lo que va a pasar cuando me paguen, pagar deudas. Hermano, perdón, pero todo eso habla de una mala administración. Ahora, analicemos primero que nada algo que casi todos suponen saber. Incluso yo suponía saber. Ahora, si tú sabes esto, hermano, bueno, yo de verdad me quito el sombrero. Yo mismo no podía comprender a profundidad de qué se trataba. ¿Usted sabe en realidad lo que es el barbecho? Para empezar, yo me sorprendí, hermano. Varios ya dejaron la vida del campo, la vida campirana, la vida campesina, ni hablamos de ella, porque, hermano, hace mucho que se ha abandonado el campo. Pero, hermano, el barbecho, ¿sabías que es una técnica agrícola que consiste en dejar la tierra cultivable sin sembrar durante uno o varios ciclos vegetativos o temporadas de crecimiento? No sé si sabías de esto. Un elemento central en la cultura hebrea era precisamente hacer esto, que es parte de un principio agrícola. Sin embargo, para ellos tenía una razón mucho más profunda. Es decir, casi todas las culturas hacen o practican barbecho, es decir, dejar la tierra sin sembrar por un tiempo. Pero la diferencia era que el pueblo hebreo lo hacía por prescripción divina. Era Dios el que se los había pedido. Ahora vamos a explicar eso. Pero ¿para qué servía eso? ¿Para qué servía dejar sin plantar el campo, sin sembrar? Bueno, servía, hermano, para la recuperación del suelo. La tierra descansaba para recuperar nutrientes, para mantener la fertilidad y para acumular humedad. También servía esto para el control de plagas y de maleza. Interrumpir el ciclo de siembra-cosecha ayudaba naturalmente a controlar plagas y maleza. Un beneficio, nuevamente, un beneficio agrícola. Ahora bien, pero vuelvo a repetir, casi todas las culturas después de los tiempos al pueblo hebreo lo hacían. Pero el pueblo hebreo lo hacía por mandato divino y había un propósito. Por ser una ordenanza directa de Dios, en un sentido requería un acto de fe. El pueblo debía confiar en que Dios bendeciría la cosecha del 6º año para que proveyera lo suficiente para 3 años. Es decir, ellos debían confiar, hermano, en que el 6º año, porque ahora vamos a ver un versículo que explica esto, pero más o menos, ellos sembraban la tierra 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. El 6º año, ellos debían confiar en que Dios les daría abundante cosecha para sobrevivir el año, lo que iba de ese año, de cosecha del 6º año, la cosecha del 7º año que no iban a sembrar, y la cosecha del 8º año que básicamente tenían que esperar a la cosecha del nuevo ciclo del primer año. No sé si me explique con lo que estoy diciendo. También detrás de esto había un propósito social y humanitario. ¿Sabes que Dios estaba introduciendo una provisión social y hablaba de la compasión por los necesitados
también la compasión de los animales, algo que no es inherentemente parte de la definición de la definición básica de barbecho de las otras culturas. Estas leyes no solo tenían un propósito ecológico, también un significado espiritual y social, enfatizando la soberanía de Dios sobre la tierra y proveyendo para los pobres y para los animales. Ahora, tienes que entender, hermano, que la ley mosaica establecía protecciones y provisiones específicas para los pobres, como el año sabático, que era conocido como el barbecho, la reespiga y la prohibición de la usura. Y Dios mismo se había presentado como el protector y defensor del necesitado. Vamos a estas tres para que tú entiendas que Dios no se olvidaba de los pobres y habría prescrito leyes que el pueblo debía guardar para no olvidar de los pobres. Vayamos rápidamente a Éxodo 23, 10 al 11. Éxodo 23, 10 al 11. Éxodo 23, 10 al 11. Es el segundo libro de la Biblia, yo creo que va a estar fácil que lo encuentres. Éxodo 23, 10 al 11. Veamos rápidamente ese versículo. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice el versículo: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre. ¿Escucha para qué? Para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu oliva. El proverbio de hoy dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Pudiéramos pensar que ellos están esperando recoger de su tierra, o que si no recogen es porque son perezosos y no sembraron. No, todo lo contrario. Realmente no tienen bienes, no tienen riqueza, no tienen propiedades, no tienen terrenos, no tienen ni siquiera semilla para sembrar. Dios proveyó un 7º año para que todos los dueños de todos los terrenos para siembra no sembraran, y todo lo que la tierra diera de manera natural. ¿Por qué? Porque siempre que hay maíz, en un ejemplo mexicano, se riega la semilla en la cosecha, no mucha, poca, y aún así el siguiente año, si no se sembrara, brotaría maíz. Parece que solo, pero no es solo. No sé si me estás siguiendo, hermano. Esto es interesante. Y es importante para Dios que el pueblo hebreo entendiera, como diciéndoles: ustedes que tienen la capacidad, ustedes que tienen propiedades, ustedes que tienen terrenos, ustedes deben confiar en mí, porque en 6 años yo les voy a dar abundante cosecha. El 6º año va a ser de mucha mayor confianza, porque el 7º año no vas a sembrar, y el 8º año apenas sembraste, tienes que esperar a que haya cosecha. ¿Ya me estás siguiendo, hermano? Entonces Dios está diciendo en el barbecho de los pobres, es decir, que no todas las tierras, no todas las propiedades iban a cumplir el 7º año al mismo tiempo. No sé si me estás siguiendo. Si alguien sembró y este es su primer año, puede que sea el 7º año para alguien, para alguno de los dueños. ¿Me estás siguiendo? Mientras que puede ser que para alguien era el 3er año, mientras que puede ser que para alguien era el 6º año, y así siempre habría un año en el cual una propiedad no se sembrara y en la cual los pobres iban a ir a cosechar de lo que hubiera en esa propiedad. ¿Me estás siguiendo? Era libre. ¿Era para quién? Era para los pobres. ¿Ya me estás siguiendo, hermano? Ahora bien,
quiero sumergirte en las tres para que entiendas que Dios no se olvida de los pobres. En Levítico 19, 9 al 10, había otro beneficio para los pobres. Levítico 19, 9 al 10. ¿Ya estamos ahí, hermano? Vamos el libro siguiente al Éxodo. Levítico 19, 9 al 10. Cuando ciegues, ya estamos ahí, hermano. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Para quién? ¿Para quién? Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces Salomón está hablando de uno solo en el barbecho de los pobres. El barbecho de los pobres era el recoger el año en el que algún hacendado, amo, dueño, no sembraba su tierra. Todo lo que produjera esa tierra era para los pobres. En esta segunda ocasión es el asunto de la reespiga. Un asunto profundo, sin embargo, esto era para los pobres. Si se les caía de alguna cosecha, fruto a la tierra, todo ese era para los pobres. Había una tercer beneficio para los pobres. Lo encontramos en Éxodo 22, 25. Y esto es algo importante que espero, hermano, que ya Dios esté hablando a tu vida, porque o estás de un lado o estás del otro, y en ninguno de los dos lados tienes excusa para decir que Dios te ha abandonado. Puede que Dios te haya provisto suficiente, no te puedes quejar de ello y deberías de pensar en los necesitados. Si tú no eres alguien que tiene bienes en abundancia, entonces estás del otro lado, en el lado de los pobres, y tampoco puedes decir que Dios te ha abandonado. Éxodo 22, 25 dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Alguna traducción traduce esa palabra logrero como prestamista. No te portarás con él como prestamista, ni le impondrás usura. ¿Usted sabe lo que es la usura, hermano? ¿No? Intereses. Es un interés. Es decir, puede que a un extranjero que venga a pedirte dinero, tú tengas que, para ganar, pues subirle algún porcentaje. Y en tal caso Dios dice: adelante, hazlo. Pero si es alguien de tus hermanos, de tu pueblo, que viene a pedirte tu ayuda, no puedes pedirle un impuesto. Le vas a prestar. Si le vas a prestar, y vas a esperar que él te regrese la cantidad que le prestaste. Si le pediste 1,000, te va a regresar 1,000. Si le pediste 2,000, te va a regresar 2,000. Pero si tú le impones un impuesto, entonces el que está mal eres tú. Y esto era para cuidar a quién, hermano? A los pobres. Ahora, fíjate, esto era para cuidar a los pobres. Piensa en esto. Tenían un beneficio entonces, que cada año el terreno de alguien estaba libre. Todo lo que naciera de manera natural, ellos podían entrar a cultivarlo, a cosecharlo. Tenían el otro beneficio de la reespiga. Eso era todo el tiempo, que lo que se cayera a la tierra o lo que se les quedara en la planta sin cortar, porque yo no sé, en palabras muy de acá, yo recuerdo, hermano, que cerca de nuestra casa sembraron jitomate,
Y era interesante cómo sacaban camiones y camiones de jitomate, pero lo más tremendo era cómo nos mandaban a nosotros después de que las camionetas se iban. A nosotros como niños nos daba miedo de que fueran a regresar y nos fueran a ver, pero sabes que había puro jitomate chiquito, y de jitomate chiquito sacábamos un montón de bolsas. Y después nos enterábamos que ellos ya no iban a regresar a recoger eso. Para ellos esos jitomates no representaban ganancia. Era el jitomate bueno, grande, bonito, por el cual venían. Y es interesante, vuelvo a repetir, que hasta en situaciones actuales se puede más o menos notar. Y la otra era que si ellos pedían ayuda a alguien de manera monetaria, debían descansar en que no se les iba a cobrar un impuesto. Entonces debían aprovechar esos préstamos si es que se atrevían a pedirlos. ¿Me estás siguiendo, hermano? O sea, los pobres del pueblo hebreo tenían beneficios. Vamos a ejemplos de esto. Por ejemplo, Ezequías se benefició del barbecho. En 2 Reyes 19:29, nosotros leemos de Ezequías para que tú te des cuenta. Claro, no vamos a entrar en toda la historia de lo que hay detrás de este pasaje, pero dice: y esto te daré por señal, oh Ezequías. 2 de Reyes 19:29. ¿Ya estamos, hermanos? Dice: y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo. Y el segundo año lo que nacerá de... Y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viña y comerás el fruto de ellas. ¿Te das cuenta? Como diciendo, bueno, Ezequías, tú eres rey, pero... pues por la situación como está y cómo se ha dado, entiendo, diría Dios, por las situaciones de la guerra, no estás desamparado. Usa el barbecho que fue prescrito para los pobres y de eso vas a vivir 2 años. ¿Ya me estás siguiendo, man? O sea, si a Ezequías le alcanzó para vivir el primer año y luego el segundo año, ¿tiene razón Salomón en lo que está diciendo? En el barbecho de los pobres hay mucho pan. ¿Sí tiene razón o no tiene razón? O sea, sí alcanzaba para vivir. Ruth es el ejemplo de una persona que vive de la reespiga prescrita en Levítico 19, 9 al 10. Vayamos rápidamente a Ruth 2, 8 al 9. Ruth 2, 8 al 9. Estamos... Bueno, yo sé que estoy tratando de ir rápido, hermano, porque son varias citas. Entonces, vos, Ruth 2, 8 al 9. Y te aseguro que no es el voz de Lightyear, ¿verdad? Es otro voz, más antiguo, no robótico. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo, que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Es decir, iban cosechando todos los demás y ella debía ir atrás de ellos, ¿cómo dirían algunos de ustedes? Capiscando todo lo que hayan dejado. Otra, capeando todo lo que hayan dejado, porque de eso se valían los pobres. Y a Ruth le iba bien. No vamos a profundizar más allá, porque cada una de las historias están tan asombrosas. Pero la tercera también es importante. ¿Recuerdas que Dios les había prescrito que no debían portarse como
prestamistas, ni deberían de pedir un interés de ganancia por algún préstamo. Cuando Nehemías regresa a la reconstrucción del muro de Jerusalén, leemos en el capítulo 5 de Nehemías, versículos 6 al 12, la primera parte, porque desde el versículo 1 llegaron los del pueblo hebreo con Nehemías y le dijeron: Nehemías, ¿qué hacemos? Nos están pidiendo, nos han quitado nuestras tierras, no podemos pagar el interés, son intereses demasiado altos, hemos perdido nuestras casas, no tenemos absolutamente nada. Y Nehemías 5, 6 al 12, Nehemías toma acción, porque recuerda que los que han tomado las tierras de sus hermanos hebreos eran hebreos adinerados. Y dice el versículo 6: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Diciendo: no lo puedo creer, ¿qué no saben que había una ley prescrita, que eso no se debía hacer? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Es decir, todavía, no solamente es: pues ya no tienes tierra, pues entonces véndeme tu vida. Entonces ya estaban tratando peor a sus propios hermanos como esclavos. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Qué interesante, hermano. Pues es que cómo ellos podrían producir si con lo que Dios les había dado para producir lo habían perdido por los préstamos que habían requerido. Yo no quiero, hermano, apuntalar nada, pero ni quisiera hacer acusaciones, pero pues al final las voy a terminar haciendo. Uno de los hombres que, en mi opinión, hermano, si no se arrepiente, y ay, va a sonar como pente, arrepiéntete, pero hermano, si no se arrepiente este varón, créeme que Dios va a traer un juicio severo contra él. Estoy hablando de Salinas Pliego. ¿Cómo este hombre le quita a la gente pobre? Claro, él usa el argumento: yo solamente les doy lo que me piden, yo no los mando a que me pidan. Sin embargo, cuando los de su nación, pueblo mexicano, le piden, los intereses más altos son los que este hombre cobra en todos sus sucursales llamados Electra. Hermano, no te metas con una deuda con Electra, porque en verdad al día siguiente de que te atrases te van a estar amenazando a la puerta de tu casa y te van a estar duro y dale. Ahora, es tu responsabilidad pagar, es tu deber pagar. Solo que hay personas que se han enriquecido de manera sobrehumana pisoteando a los de su propia nacionalidad. Y por cierto, y curiosamente, es uno de los hombres que no ha pagado sus impuestos a la nación mexicana y se la quiere quitar con que todo es una guerra sucia contra él, pero se ha analizado
que debe millones en impuestos y en evasión de impuestos. Ahora, hermano, esos son ellos, pero tengamos cuidado de caer nosotros en una de estas acciones. Ahora, como te darás cuenta, dentro del pueblo hebreo, los pobres no podían quejarse del descuido de Dios a sus vidas. Básicamente, por ser pobres, solo debían dirigirse en pos de los beneficios provistos por Dios, recogerlos o tomarlos. ¿Me estás siguiendo? Imagínate que uno de esos pobres dijera: ay, es que Dios no tiene cuidado de nosotros, nos ha abandonado, no hay nada para nosotros, Dios es injusto. Si Dios pudiera responderles verbalmente, les diría: no, yo ya di 3 provisiones para ti como pobre. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no tomas tu canasta? Y simple y sencillamente te pones a recoger, porque en ese barbecho hay mucho pan. ¿Ya lo entiendes ahora? Porque aun cuando sea un terreno que no se ha sembrado por ese año, la semilla que ha quedado regada es suficiente para darte demasiado pan. Ahora el detalle es que tú lo tomes. Ya ni siquiera tienes que sembrar, no tienes ni que tener un terreno, no tienes ni que tener una semilla, no tienes que trabajar para sembrar, solamente tienes que ir y recogerlo. ¿Ya me estás siguiendo? Y qué tremendo que Salomón dice: pero ese pan abundante se pierde por falta de juicio. La persona no quiere. Hermano, es como aquellos que dicen: te lo doy gratis, y todavía la persona dice: se me hace caro. Y otra vez, perdón si estoy siendo demasiado crítico o criticón, como lo quieras ver, uno de los lugares para vender que se me hace los peores lugares para vender es aquí, en el tianguis de aquí. Porque de verdad, hermano, la gente que llega se quedó con la idea de que esto es una zona marginada y que les tienen que dar todo gratis, casi regalado, casi gratis. Y nos ha tocado, hermano. No sé, ¿alguien ha intentado vender en este tiempo? A menos que sean cosas de la canasta básica, las vas a vender bien. Pero de ahí en fuera, todo lo que tú traigas a vender, te lo van a querer comprar o pagar en 5 pesos. Y todavía, si estaba medio raspado, te van a venir a reclamar y te van a decir: usted me estafó, porque me vendió un producto malo. 15 ya es caro. 15 ya es caro. Hay otros lugares donde tú puedes vender bien, pero aquí, no, hermano, esto es interesante, cómo la gente de ciertas zonas se casó con esa idea. No sé, otra de las ideas que nuestro pueblo mexicano tiene bien arraigada es: nosotros somos pobres, a nosotros nos tienen que dar. ¿Ha escuchado esa frase? En el instituto donde nos formamos, en el instituto bíblico, habían demasiadas personas en el campo, en el parque Madero. Demasiados indigentes. Estos, hermano, habían intentado cruzar y muchos de ellos no lograron regresar a Puebla, a Morelos, a Guerrero. Se quedaron atorados y pues solo vivían de lo poquito que pudieran agarrar por allá. Cuando llegaban al instituto y pedían, pues los profesores ya hasta se las sabían, decían: oiga, no me quiere ayudar, yo quiero un taco, necesito un taco para comer. Los directivos ya hasta tenían las escobas, los recogedores, todo listo. Le decía: claro que sí, le podemos ayudar, pero mire, para que tenga mejor no sé, un mejor sabor para usted, nada más barra esta banqueta y le vamos a traer su plato de comida, todo lo que quiera comer. Y ellos se indignaban y decían: yo no te vine a pedir trabajo, yo te vine a pedir comida. No sé si me estás siguiendo, mi amado hermano. Es decir, sí hay gente pobre a la cual yo defiendo que no ha tenido oportunidades, pero hay otra gente que es pobre por falta de juicio.
porque no quiere hacer absolutamente nada y todo lo quiere de dado o de regalado. ¿Me estás siguiendo, hermano? Entonces estos pobres solamente debían dirigirse en pos de los beneficios provistos por Dios y recogerlos o tomarlos. Una vez obtenido alguno de estos tres beneficios, que era el barbecho, que era la espiga o que era libres de la usura, debían convertirse una sola cosa en buenos administradores de esos recursos que, aunque no eran abundantes, sí eran suficientes para su sustento. Básicamente quien seguía sin nada era por falta de juicio. Ahora, espero que esto haya enriquecido ya mucho tu comprensión de lo que hay detrás de este pasaje de la Escritura. Y ahora vamos a hablar de las aplicaciones que tienen para nosotros en la actualidad. ¿Hay principios de mayordomía en ese pasaje? Hay demasiados principios de mayordomía en ese pasaje. Cuando menos yo pude escribir 9 principios de mayordomía. El primero, hermano, es el potencial de abundancia. Y no creas que tener mucho te hará producir mucho. No. Si tú eres capaz de producir de lo poco algo, entonces tú eres un buen mayordomo. No se trata de las cantidades. Hay gente que dice, si yo tuviera 1,000,000 de pesos, yo haría, y hasta dicen, ¿qué no haría? Y alguien les dice, si no eres capaz de hacer algo grande con 100 pesos, no eres capaz de hacer algo grande con 1,000,000 de pesos. No sé si me estás siguiendo, hermano, porque el principio es el mismo. El Señor Jesús enseñó en sus parábolas algo importante. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque es importante para Dios eso, porque hermano, si tú eres fiel para administrar 1,000 pesos, tú vas a poder ser fiel para administrar 100,000 pesos. Si no eres fiel para administrar 1,000 pesos, no vas a ser fiel para administrar 100,000 pesos. Si 1,000 pesos se te van como agua, ¿qué crees que va a pasar con 100,000? Se van a ir como agua. Si 500 pesos se te van como agua, 1,000,000 de pesos, ¿qué crees, hermano? Se te van a ir como agua. Entonces, el potencial de abundancia es el primer principio. Es decir, que incluso con recursos limitados, existe el potencial para obtener mucha comida o abundancia de pan. Dios provee suficientes recursos y oportunidades, tanto a los ricos como a los pobres. Solo cada uno debe ser sabio. Hay historias en las cuales una persona cayó en necesidad abundante y entonces en verdad no tenía absolutamente más que 15 pesos en la bolsa. Platican y cuentan que en esas historias, hermano, y de verdad son reales, personas pensaron, ¿qué hago? Vieron a alguien vendiendo rebanadas de sandía y esa persona fue y compró. ¿Cuánto cuesta la rebanada? 15 pesos. La rebanada hizo 2. Y de esas 2 rebanadas vendió una 15 y la otra 15. Ahora tenía para comprar 2 rebanadas y de esas 2 rebanadas que compró hizo 4. Y hermano, y así fue haciendo. Me llamó la atención como en un experimento social le dijeron a alguien, ¿de verdad qué quieres? ¿Dinero o que te ayude a crecer tu dinero? La persona dijo, no, pues yo quiero dinero. Y al final le dijeron, bueno, vamos a hacer la prueba. De todas maneras te lo vamos a dar, pero ven con nosotros. Se lo llevaron a un mercado, le compraron una caja de naranjas. Le dieron la caja de naranjas y todavía le dijeron, te vas a poner a vender, pero no sé vender, no sé hablar, no sé qué decir. Y entonces le dijeron, bueno, te vamos a ayudar, pero la siguiente vez tú lo tienes que hacer solo. Y empezó a vender naranjas a 5 pesos.
cada naranja. Eso fue interesante, hermano, porque del poquito dinero que le iban a dar, el dinero creció. ¿Por qué? Porque empezó a vender naranjas en un día soleado y cada naranja la vendió a 5 pesos. Oye, entonces, hermano, ¿se puede producir mucho con poco? Sí se puede. Pero si eres flojo, no vas a producir. Se va a perder por falta de ¿qué? De juicio. Hermano Luis tiene un chiste acerca de un varón así, de las sandías. Y fue a pedir trabajo a una iglesia, no voy a decir cuál para que no se ofendan. Y no le quisieron dar trabajo en esa iglesia. Luego él es uno de los que explota el asunto de las sandías y rebanadas. Y luego logró crecer tanto que ahora traía camiones para vender sandías, todas eran de él. Un día le dijeron, porque aparte él no había estudiado. Dijeron, ¿qué hubiera sido de ti si hubieras estudiado? Y básicamente él respondió sarcásticamente que él estaría en la iglesia si lo hubieran contratado. No tendría lo que pudo tener vendiendo con inteligencia. Hermano, eso debemos... en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Es decir, el barbecho ya entendimos cuánto podría, si eran 20 pobres piscando en un terreno que no se sembró y solamente lo que nació de la cosecha anterior. Dios dice en su palabra que de todas maneras había suficiente para los 20, o para los 30, o para los 40. Y si cada uno administraba eso, habría mucho ¿qué? Pan. Nos hace pensar que eran campos de trigo. ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué? Porque literalmente vendría a haber harina y generalmente del trigo se hace el pan. Entonces es muy posible que los sembradíos a los cuales se refiere Salomón es a sembradíos de trigo, en los que la semilla les ayudaría a ellos a hacer harina y por ende a hacer pan. Y dice el pasaje que habría mucho ¿qué? Pan. No dice que habría poco, dice que habría mucho. Pero imagínate que ellos tenían esta mentalidad de, bueno, vamos a hacer pan, nos alcanza para un poquito de, no sé, unas 20 piezas de pan. Y como aquella viuda pobre diría, y después nos vamos a dejar morir de hambre. El intrépido, el sabio, el astuto en el buen sentido, el inteligente diría, yo me resisto a morirme de hambre, no nos los vamos a comer, los vamos a vender por rebanada. Y a lo mejor podría haber existido la primera empresa de Bimbo rebanando los panes para que se pudieran hacer sus sándwiches los hebreos. No sé si me estás siguiendo. Y ahora de esos 20 panes podrían tener un beneficio, un recurso. Ahora podían canjear, en algunas culturas era el asunto del trueque, pero en otras, hermano, ahora podrían comprar, ponle que no vendieron todo, se quedaron con 5, pero ahora podían comprar para su aceite, para su carne, para su huevo, para lo que pudiera acompañar ese pan. Y es allí donde en verdad viene una pregunta que ahora, por revelación divina. Hermano, ¿tú crees en verdad que a Dios le interese darte dinero? ¿No será más bien que te ha dotado con inteligencia para hacer crecer lo que ya tienes? Porque esa es la mala interpretación de algunos.
Señor, provéeme, Señor, dame, Señor, si tú me das, Señor, necesito una cantidad de 100,000 pesos, provéela, Señor, para salir del apuro. Y el Señor te ofrece un trabajo, 2 trabajos, 3, diferentes fuentes de ingreso que más o menos te darían a la vuelta de 2 o 3 meses la cantidad que estás pidiendo. Y tú dices, no, yo le pedí a Dios 100,000 pesos y voy a confiar en que Él me los va a dar. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? En la vida real y en la vida bíblica así no funciona. A Dios siempre le ha placido que la gente trabaje y una vez que trabaja, Dios la bendice. Eso es importante entenderlo. Pero a veces que hay personas que no lo pueden ver, solamente se la viven a puro pedir, ay, dame, préstame, ayúdame, apóyame, ándale, después te lo pago, después te lo doy. O la típica que ha surgido de, Dios te lo pague con muchos hijos. Y déjame ser sarcástico, y yo diría, ¿yo por qué tendría que pagar algo que tú pediste? No me estás siguiendo, hermano. Es el primer principio de mayordomía. Vamos al segundo, gestión sabia, juicio. Necesitas una gestión inteligente y sabia de los recursos que tienes. No basta con tener potencial, hay que saber administrarlo. ¿Realmente sabes cuánto tienes y para qué va a servir cada centavo que tienes? Había una manera de medir la contabilidad en ciertas iglesias en las cuales se anotaba cuántos billetes de 1,000, bueno, casi nunca, cuántos de 500, casi cuántos de 200, cuántos de 100, y cuántas monedas de 10, cuántas de 5, cuántas de a peso, cuántas de los centavos, cada una, hermano, y esa contabilidad ayudaba más o menos a medir cuánto se tenía, ponderar, cuánto podrían proyectar para hacer o no hacer y cuánto iba a ser destinado para el pago al pastor, el pago de los servicios y el pago de ofrendas a misiones. Parece que no, hermano, pero ¿cuánto ayuda? Yo en lo personal uso sobres. En los sobres les escribo, esto es para esto, el siguiente sobre esto es para esto, el siguiente sobre esto es para esto. No es que no confíe mucho en los bancos, al final del día, como les dije, ya casi no hay un interés. Ahora tendrías, y sí hay muchos lugares donde hay interés, pero a eso todavía hay que investigar un poquito más, no está mal, hay capital de riesgo, puedes invertir y hay riesgo, tanto puedes ganar como puedes perder, ya es bajo tu riesgo, pero cuando ya tengas esa capacidad financiera, por ahora, pues usa la típica del colchón, y no es como que de verdad, hermano, eso sea una mala administración, no, estoy diciendo que designes para qué es cada cosa, y si realmente tienes un extra, entonces úsalo para cosas extras. Pero ¿qué es lo que hacemos generalmente? Nos llega el cobro, el pago, y lo primero que hacemos son deseos, caprichos, golosinas, trivialidades, cositas. Dicen los que escriben sobre las inversiones, dice, el pobre es pobre porque solo compra cositas. Y vas al tianguis y dices, ¡ay, qué bonita muñequita! Sí, me la compro, me la llevo. ¿Y de cuántas cositas estamos llenos en las casas, hermano? Entonces no basta con tener potencial. Qué bueno que ya tuviste potencial, lograste producir, lograste generar, lograste crecer una cantidad. Me gustó en alguna ocasión en donde Abdi le cayó dinero en alguna ocasión y fue chistoso porque dijo, ahorita vengo. ¿Y a dónde vas? Ahorita vengo. Y regresó con una bolsota de chicharrones. Ya dije, este amigo ya lo perdimos. Pero luego empezó a conseguir unas bolsitas de estas de plástico brilloso. Consiguió con hermano Luis la plancha para cerrarlos, que en mis tiempos era con una vela, ¿verdad? Bueno, es como dicen, a grandes males, tremendas soluciones, ¿no?
Y luego el domingo, y no me pidió permiso, de los tiempos de Jesús, agarró y se puso en su mesa, empezó a vender chicharrones a 10 la bolsita, ¿verdad? ¿Y por qué hiciste eso? Es que necesitaba dinero. Y uno dice, es que la inteligencia sí la tenemos, no la queremos usar. No sé si me estás siguiendo, mano. Y 2, a veces llega un punto en donde ya somos como un poco conformistas. Ya con esto, porque tampoco me quiero enriquecer. Oye, inteligencia la tenemos, pero en ocasiones la flojera y la pereza también. Entonces, hermano, si algo a Dios le agrada es a una persona trabajadora, si algo a Dios le enfada es una persona perezosa. Él solamente espera que le caigan las cosas como regalo. Y te voy a decir algo, hermano, no que Dios no lo haga. Dios es tan bueno que cuántas veces nos ha sorprendido con bendiciones extras que nosotros ni siquiera nos hubiésemos imaginado. Y tenemos que glorificar al Señor. No podemos decir, fue gracias a mi esfuerzo. Es ahí donde el Señor nos humilla y nos dice, bueno, con tu esfuerzo, ¿cuánto lograste? Mira con mi regalo, ¿cuánto lograste? Y es ahí donde, sí, Señor, tienes toda la razón. No es gracias a mí, es gracias a ti. Para ti tiene que ser siempre la honra y la gloria. Tercera cosa, hermano, responsabilidad personal. Es un tercer principio de mayordomía que emana de Proverbios 12:23. La pérdida no se debe a la falta de recursos iniciales, sino a la incapacidad o falta de voluntad para gestionar lo que tienes adecuadamente. Esto es importante, hermano. Esto es importante. Cuarto principio, rodéate de un entorno justo. Es decir, que si te estás juntando solo con gente tranza, es posible que aprendas sus mañas y es posible que pronto te quiten aún lo tuyo, porque así son, tranzas. En algún momento trabajé en un taller de movilado de motores y yo recuerdo que el patrón siempre se jugaba todo a volados. Siempre se jugaba todo a volados. ¿Por qué? Era dueño de 2 naves, en ese taller tenía 2 naves. Y él tenía, alguna vez fuimos a su casa, una propiedad muy, muy grande. ¿Él qué le importaba? Si para nosotros, de repente, lo que era en aquellos años, 20 y tantos años atrás, si en un embobinado de algún generador, él podría cobrar 35,000 pesos y se lo jugaba en volados y decía, doble o nada. ¿Qué te parece? Si tú me ganas el volado, no me pagas. Pero si yo te gano, tú me pagas 70,000 pesos. Y sabes que muchas veces les ganaba. Y así estaba generando sus ganancias. El problema era cuando te la aplicaba a ti. ¿Qué, chalán? ¿Echamos un volado? No, mano, yo siempre dije, no, a mí págueme. No, te lo puedo pagar doble. No, a mí págueme. Capaz que lleva a la casa sin nada. No sabe cómo me va a ir. Entonces rodéate, hermano, de un entorno justo, personas justas, no personas que hagan esto, porque es posible que aprendas sus mañas. Mejor no te rodees de esa gente tranza, estafadora, que se juega todo al azar y demás. No te rodees de un entorno así. Hermano, quinto principio, diligencia contra negligencia. Tienes que saber que ante lo que tú no hagas, ante las veces que te duermas, ante las veces que le eches flojera, ante las ocasiones en que seas perezoso, hermano, eso en la palabra de Dios a eso se le llama negligencia, no hacer tus deberes cuando debes hacerlo. Y mire, puede ser que tú estés muy cansado. Ahora estoy de acuerdo con lo que nuestros padres nos decían a nosotros.
Mijito, ¿qué va a ser de ti si ahora te la vives durmiendo? Papacito, ¿cómo te va a ir? Y mire, no sé si usted lo nota, ahora que somos adultos, usted y yo sabemos que no trabajamos porque de verdad somos bien trabajadores. A veces estamos bien tronados, hermano, bien desvelados, bien cansados. ¿Sabes qué es lo que nos hace trabajar? El alto sentido de la responsabilidad. No es a veces, qué bueno, si a ti te gusta trabajar, y ya lo hemos dicho, hay una de las realidades que les decimos a las personas, y esto es importante que lo tomes: dedícate dedícate a lo que tú disfrutes hacer. Porque si te empiezas a dedicar a algo que tú no disfrutas hacer, mira, mañana vas a estar bien amargado, y una de las primeras personas a las que vas a culpar es a Dios por todo eso. Mejor dedícate a lo que te gusta, pero sé diligente. De verdad, hay varios jóvenes aquí, y si alguien dice, aquí tenemos entre ustedes al futuro de nuestro país, los grandes diríamos, ¿cómo nos va a ir como nación? Estamos perdidos. Si en ellos va a recaer la esperanza, no, hermano, mejor no quiero nada. Así que, mi hermano, pero tú has notado cómo hemos acabado algunas semanas bien cansados, bien desvelados, pero cuando recibimos, y dice la Biblia, el fruto de nuestro trabajo, qué bien se siente, ¿no es cierto? Qué bendición, Señor, gracias, valió la pena. Sí, estoy cansado, pero gracias por tu provisión, gracias por las fuerzas, gracias por el recurso, y espero que a partir de hoy haya el principio en tu pensamiento: ayúdame a producir, ayúdame a desarrollar, ayúdame a generar más, ayúdame a ser inteligente, ayúdame a ser administrador con lo que me has dado, porque un día voy a entregar cuentas de todo lo que me has dado. Y el domingo aprendíamos: ten mentalidad de reino. ¿Y esto qué es? Que tus recursos deben servir para que también el evangelio avance. Eso debe estar en tus pensamientos. Si puedes regalar Biblias, si puedes dar algún dinero para impresión de publicidad, si puedes, no sé, hermano, contribuir. Un hermano contribuyó en este aparato para las transmisiones, algunos otros han contribuido en algunas otras cosas, este lugar, y el que puedas estar sentado en sillas es gente que ha contribuido entre todos nosotros, contribuido mesas y demás, hermano. Gloria a Dios por cada uno de ustedes que han sido dadores alegres, porque todo eso contribuye para que este lugar pueda seguir teniendo las puertas abiertas para la predicación de la sana doctrina. ¿Me estás siguiendo, hermano? Todo eso que puedas hacer. Próximo año tengo el plan, hermano, te voy explicando un poco. El próximo año tengo el plan desde el mes de enero, así como estamos llevando una temática. El mes de enero quisiéramos arrancar con la temática de misiones. ¿Qué es la labor misionera? ¿Qué es el trabajo del evangelismo? ¿De qué se trata? Anunciar el evangelio, predicar el evangelio, hablar a otros de Jesús para que vengan también a las filas del cristianismo. Pero mucho de esto requiere recursos. Te voy a decir cómo ha funcionado este año. Este año invité a 4 familias para contribuir con 500 pesos de manera mensual, extra las ofrendas, y que adoptaran con esa ofrenda mensual a un misionero, por el cual esa ofrenda se da al misionero. Ese misionero está recibiendo esa ofrenda de manera mensual, y esa familia tiene no solamente la responsabilidad de ser fiel con esa ofrenda, tiene la responsabilidad de orar por esa familia. Es como que adoptó a ese misionero, da esa ofrenda y toma tiempo como familia para orar por ese misionero. ¿Sabes? De las 4 familias a las cuales yo invité este año, 3 familias respondieron. Por eso estamos apoyando a 3 misioneros con esa dinámica. Nuestra idea es
si esas 3 familias desean mantenerse fieles por un segundo año, vamos a renovar eso. Y en el mes de misiones de enero, si alguna familia quiere agregarse, adoptaría un misionero. Pero esto no es a fuerzas, es un extra, acuérdate, es mentalidad de reino. ¿Me estás siguiendo? La persona debe estar pensando que cuando menos debe ser fiel todo ese año, en todos los sentidos, para poder ser tomado en cuenta en esa ofrenda adicional y extra. Es un esfuerzo, sí, pero no olvidemos que Dios ama al dador alegre. Pero tiene que ser madura esa familia, porque si de la nada dice, ya me voy de la iglesia, imagínate cómo quedaríamos como iglesia con ese compromiso. Tiene que ser una decisión bien pensada. Pero entonces, hermano, otra vez vuelvo a repetir, mentalidad de reino. Que si veo a un hermano, a una hermana tener necesidad, aquí está hermano, aquí está hermana. Que si hay alguna persona en la calle con necesidades, tú no le dices nada a nadie, tomas de lo tuyo y le das a alguien más. Entonces, hermano, de alguna forma, tú y yo tenemos que tener mentalidad de reino, no nada más con la idea de ganar aquí, producir aquí. El Señor Jesús dijo, ¿y qué les parece si empiezan a pensar en el banco celestial? ¿Y qué dijo? Hagan tesoros en el cielo. ¿Qué va a pasar con personas que no tienen esta mentalidad de reino y no están produciendo para la eternidad? ¿Van a llegar al cielo? Sí, gloria a Dios, son salvos, qué bendición, pero entonces, ¿qué hicieron? El Señor le diría, bueno, no hiciste nada, no tienes nada, eres salvo, vas a estar en mi presencia, pero no hiciste nada para la eternidad. Eso poco a poco lo iremos aprendiendo. Hay cosas que vamos a tocar en los talleres que vamos a tener los últimos 2 domingos. Este domingo todavía es normal, el siguiente y el siguiente vamos a tener taller por 4 horas. Cada domingo vamos a estar estudiando. No se asuste, va a ser tremendo. Los talleres han sido bien tremendos porque tienen una dinámica muy amena y en la cual entramos y salimos, comemos alimento físico y luego seguimos estudiando y luego salimos a comer y luego entramos a estudiar y luego salimos a comer y luego entramos a estudiar y luego salimos para comer y ya no tenemos hambre, ¿verdad? Pero en realidad, hermano, es bien interesante la dinámica que tenemos en los talleres, que espero en Dios y he estado trabajando en todo el material que vamos a estar aprendiendo para todo esto. ¿Por qué? Porque solamente importa que ganemos aquí en la tierra. No, hermano, también importa que ganemos para la eternidad, ¿sí? Y eso es algo que Dios anhela. El tiempo ya me comió, hermano, pero quiero terminar. El 6º principio en mayordomía es divide en categorías tus ingresos. Lo que es para hoy ya lo había mencionado, solo ahora lo desgloso así. Lo que es para ahorro, piensa en metas a largo plazo. La segunda categoría es para gasto, todo lo que tiene que ver con necesidades y antojos inmediatos. La tercera categoría puede ser compartir y donar. Una categoría extra, lo que vas a tener para compartir y para donar. No solamente para la ofrenda en la iglesia, también para la gente allá afuera en necesidad, porque debemos mostrar generosidad. Dios ama al dador alegre, pero también a aquel que ve por el necesitado. 7º principio, todos dentro de casa deben entender que en ocasiones el dinero es limitado. Necesitamos hablar, necesitamos platicar, hablar con los hijos. Hijo, posiblemente te di una buena vida, pero ahorita no me pidas nada, ahorita no podemos gastar. No acostumbres a tus hijos a que todo lo que piden estás obligado a dárselos. Hermano, aprende a decirles que no en algunas cosas. Hay algunos hijos que por tener tanto son bien desobedientes, son bien contestones. Una cosa que a mí me molesta, tienes que saber esto, hermano, es cuando un hijo le contesta a su papá o a su mamá. A mí me molesta muchísimo. ¿Por qué? Porque papá y mamá han dado hasta la vida por ellos. No se vale que ellos respondan mal. Deberían responder educadamente porque los papás les han dado la vida que tienen. Algún hijo va a decir, pero a mí no me han dado nada. Eso tampoco te hace
tener excusa para tratar mal a tus padres. Aún así debes valorar. Te han dado poco, valora eso. Ámalos de todas maneras. Si pudieran dar más, lo harían con mucho gusto. Pero la familia tiene que tomar decisiones sobre cómo usar el dinero. Hay ocasiones en las que tienes que decirle a los hijos: mira, hijo, tengo este dinero, podemos irnos de viaje, pero también tenemos estas necesidades. ¿Qué te parece? ¿Usamos esto en las necesidades o en el viaje? Sabes que la mayoría de las veces los hijos van a decir: ¡pasa el viaje! Hijo, te lo estoy comentando para que entiendas que no precisamente estamos para viajar. Ahora hay esta necesidad. Y que logres que ellos entiendan: ah, no, sí, ¿verdad? No sería bueno que gastemos eso. No sería, por eso te lo estamos comentando. Quiero tu comprensión, no tu maldición. Tampoco quiero tu bendición, porque de todas maneras soy tu papá y yo voy a hacer lo que yo creo que debo hacer. Pero no me maldigas, ¿no? Entiende, quiero que entiendas. 8, aprende a diferenciar entre necesidades y deseos. Es una gran diferencia, hermano. Hay unas cosas que sí son necesidades y hay otras cosas que son deseos. ¿Cuánto? Vuelvo a repetir, otra vez con los hijos. Pero muchas cosas que los hijos piden como necesidades más bien son deseos, no necesidades. Ellos tienen que entender la importancia de atender primero las necesidades y después los deseos. Porque esto es clave para una cosa, hermano: para priorizar gastos. Y por último, y esta nos pasa a torcer a todos, evita las compras impulsivas. ¿Sabes por qué en los súperes, en las tiendas de autoservicio, las cosas realmente básicas están hasta adentro? ¿Usted sabe por qué todo lo que realmente necesitas está hasta el fondo? ¿Alguien sabe por qué? En la entrada, puras cosas que no necesitas. Pero de aquí a que llegas hasta donde vas por las cosas que necesitas, ya traes el carrito lleno y dices: ay, ya no me va a alcanzar para lo que sí necesito. Es que así está diseñado. Entonces, hermano, evitemos compras impulsivas. Intenta modelar paciencia y también planifica todas tus compras. Pastor, usted me está prohibiendo que compre las cosas. No, si planificas, no te vas a estar tronando los dedos. Que quiero esto y me cuesta 5,000 pesos. Pero ya tienes más gastos. ¿Y qué filosofía mexicana tenemos? Después vemos. Saldrá. Y bien espirituales: Dios nunca nos ha dejado hasta este momento. Dios proveerá. Bien espirituales. Pero la realidad, hermano, es que, vuelvo a repetir, no es que no puedas hacerlas, pero saca primero los gastos que ya tienes y ya holgadamente después puedes, planificando, adquirir un gasto más grande. Entonces, hermano, en pocas palabras, ¿qué dice la Biblia sobre la administración de los bienes? Sé sabio. Sé sabio. Sé sabio. Debemos ahorrar, pero no acaparar. Debemos gastar, pero con prudencia y control. Debemos ofrendar al Señor, sí, pero con alegría y generosidad. Debemos usar nuestro dinero para ayudar a los demás, sí, pero con discernimiento y la guía del Espíritu Santo. Porque a veces algunas ayudas te pueden meter en problemas en lugar de que sea una bendición. No está mal ser rico, pero sí está mal amar el dinero. No está mal ser pobre, pero sí está mal malgastar en trivialidades. El mensaje constante de la Biblia sobre la administración del dinero es también la sabiduría. Como en casi todas las áreas de la vida, igualmente en la administración de nuestros recursos. Señor Dios y Padre amado, gracias por esta enseñanza que nos ha permitido tener en esta tarde-noche.
sido benéfica, es importante para nuestras vidas, lo necesitamos, y este mes que estamos en las enseñanzas sobre mayordomía bíblica, mayordomía y finanzas, mayordomía cristiana, pedimos que nos ayude, Padre Santo, a aprender, porque sin duda este mes es muy valioso, porque no en diciembre, no en enero deberíamos planificar todo el año, desde ahora. Porque se avecinan fechas en las cuales están diseñadas para que solo gastemos, compremos, derrochemos muchas veces cosas que ni siquiera necesitamos. Pero ayúdanos a pensar que si tú nos prestas vida durante un año más, vamos a requerir de diligencia, de sabiduría, de trabajo constante y de administración prudente. Toma control de nuestras vidas, toma control de nuestros corazones y ayúdanos, Padre Santo, de verdad a atender lo que tu bendita palabra nos dice. Y es que el principio de esta noche es que en lo limitado siempre puede haber abundancia si se administra sabiamente. Que no pensemos que si tenemos cantidades grandes, entonces vamos a estar mejor. En realidad no es así, bendito Dios. Porque si no sabemos ganar cantidades chicas y administrarlas, tampoco sabremos ganar cantidades grandes y administrarlas. Debemos aprender a ser fieles en lo poco, porque en lo más también seremos fieles. Sé con nosotros y en las enseñanzas que hemos recibido, ayúdanos a ponerlas en práctica, bendito Señor. Acompáñanos en esta invitación. Todos orando, nadie viendo, puestos en pie. Puestos en pie. Si Dios ha hablado a tu vida, hermano, hermana, en alguna área, ¿por qué no doblas tus rodillas delante del Señor? Y le dices, Señor, aquí estoy, hoy puedo notar la enseñanza y vaya que hay áreas que debo aprender. Ayúdame a ser sabio. Ayúdame a administrar correctamente. Y es cierto, si los pobres tienen un recurso muy limitado en tu palabra que emana del barbecho, entonces, si tu palabra dice que a partir de lo poquito había abundancia de pan, entonces ese principio trasladado a mi vida puede hacer que yo también, cuando menos, no me esté tronando los dedos, preocupado, estresado de cómo es que voy a pagar. Porque muchas veces emana de malas decisiones sin planificar, decisiones sin un respaldo de bienes. Muchas veces perdemos muy buenas cantidades que Dios permite que lleguen a nuestra mano por una mala administración. El mensaje de hoy se tituló de la abundancia a la necesidad. Es que Dios prospera, pero a veces, hermano, cuando hay provisión, muchas veces no nos medimos y tan pronto llega, tan pronto hay pérdida. Que Dios nos ayude, hermano, para tener una mayordomía que hace la diferencia. Señor Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra predicada a nosotros. En verdad te damos las gracias por ser bueno, por ser fiel, por amarnos tanto, porque en verdad, Padre Celestial, tú no precisamente quieres poner cantidades grandes en nuestras manos, más bien quieres que trabajemos con nuestras manos para poder lograr cantidades importantes.
Lo que tú bendices es el trabajo diligente. Lo que tú bendices es el esfuerzo en tu santo temor y dependencia. Lo que tú bendices es la confianza en ti. Lo que tú bendices es dejarte a ti en primer lugar. Pero eso no nos exenta ni nos exentará del trabajo. El trabajo es necesario realizarlo porque en verdad es la forma en la que tú quieres bendecirnos. Danos la sabiduría y la capacidad de valorarlo y, Padre, que con nuestros recursos hagamos algo que glorifique a tu santo nombre. Pedimos, Padre, nos acompañes y seas con nosotros el resto de este servicio en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Me despido de los que han estado siguiendo la transmisión. Saludos para ustedes. Nos vemos pronto.